además de las sensaciones que le deja este triunfo y la forma en cómo despliega el fútbol, ¿usted cree que Xolos de verdad está listo para darle una cara totalmente diferente a la que dio con el anterior? Y también preguntarle, además de la selección mexicana, ¿qué opina acerca de la posibilidad de que llegue Javier Aguirre y Jaime Lozano se haga a un lado del tri? Bueno, de la selección no soy yo quien para dar opiniones. Sobre nuestro club, creo que hoy el juego estuvo de nuestro lado. Hubo decisiones marginales que pudieron marcar el rumbo del partido diferente. Y creo que fueron justas, me parece, pero a veces no lo son. Entonces yo creo que el juego de cierta forma nos premió. Ofensivamente el equipo se muestra, es muy eficiente en las entradas en el tercio ofensivo, pero no es eficaz. Entonces tenemos que seguir trabajando en ese aspecto. Y defensivamente me dejó muy triste que no pudimos sostener la diferencia de 3 goles. Creo que defensivamente tenemos que mejorar mucho. Hay muchas cosas en las que necesitamos trabajar. Pero me quedo con un par de actuaciones que debo aplaudir, que debo reconocer y en las que estoy muy contento. El caso concreto de Aaron, creo que jugó un gran partido. Es uno de los 2 o 3 jugadores polifuncionales que necesitamos. Y bueno, yo creo que los 2 volantes centrales, el tiempo que estuvo cada uno, tanto Joe Corona como Cristian, ambos tuvieron un muy buen desempeño. En algún momento les tocará o les corresponderá jugar a los 2 y ya miraremos cómo se pueden complementar. Pero en la parte individual me parece que muy bien. Hasta ahí. Dani. Gracias, Daniel Schwartzman, profe de TUDN. En el aspecto emocional, ¿cómo vivió su debut en casa? ¿Qué tan especial fue para usted esta noche? Ganar, golear contra un rival de peso, la afición celebrando. ¿Cómo lo vivió usted? El escenario extraordinario. Siempre lo he reconocido, la Liga Mexicana es muy bien asistida, muy bien presentada y los estadios son muy lindos y de fútbol, del juego, ¿no? Como en Inglaterra no hay pista, la gente está muy cercana al campo, entonces se vive un ambiente muy propicio para que los jugadores se contagien. Ahora creo que no podemos ni arrancar el segundo tiempo de la manera como arrancamos, a pesar de los cambios que hicimos y de habérselos dicho en el entretiempo, lo que iba a pasar, cómo iban a arrancar ellos, que iba a ser frenético. Y el final, hay que el equipo sea el que contagie a la gente, para que nos apoyen de principio a fin y no al revés, porque si esperamos a que sea nuestros hinchas, nuestra gente, a los que nos van a contagiar y a que seamos el equipo combativo que queremos tener y que los remates de partido no sean tan nefastos como en otras oportunidades, yo creo que tenemos que contagiarnos de ese apoyo y del hecho de jugar acá en nuestra casa con nuestra gente, aunque hoy parecía que había más gente de ellos, pero muy bueno el escenario para jugar. Saulo, Tony. Profe, buenas noches. Hace tiempo que la misión necesitaba una victoria como esta ante un rival como lo es Guadalajara, y
después de varios torneos sin realizar un juego pues mejor que en varios torneos, ¿qué hizo Juan Carlos Osorio para que Xolos cambiara esa perspectiva del equipo? Considero que el equipo viene trabajando muy bien. Ya son 40 sesiones que tenemos hechas. Reitero, hay varios jugadores que han evolucionado satisfactoriamente. Son muy importantes, jugadores jóvenes, mexicanos, combativos, que hacen las cosas, lo básico bien, plus un X factor que tiene cada uno, la media estancia de Kevin, el despliegue físico de Aaron, la pelota filtrada de Alejandro, los duelos ofensivos y defensivos de él, de Rafa. Entonces yo creo que, y hablo del fútbol, de los jugadores mexicanos, entonces, ¿qué he hecho yo? No, el crédito y el mérito es para ellos. Entrenamos muy bien, uno trata de guiarlos, pero al final son los jugadores los que en el campo rinden, y yo creo que el crédito para ellos. Bueno, creo que fue un éxito la manera en cómo presionaron al hombre Chivas, porque pues, estuvieron mucho saliendo en largo. ¿Qué tanto vamos a ver a Xolos presionando así, sobre todo que el siguiente juego va contra algunos rivales que además me gusta mucho que lo presionen para salir jugando? Y la segunda que usted explica acerca del cuadrado que puso en medio campo con Mejía, León Corona, Reynoso y Castañeda, ¿cuál es la técnica? Bueno, la idea de presionar o de tener presiones altas, la vamos a seguir trabajando, y en la medida que podamos siempre vamos a tratar de ejecutarlo. Para poder hacerlo hay que tener secuencias más largas de pase y poder arribar del tercio medio al tercio atacante, y ojalá jugar en campo contrario, y al momento de la pérdida estar lo suficientemente cerca para poder ir a alguien que nos oriente el juego, y los demás ir a tratar de bloquear, cercenar, evitar el próximo pase, el que sea. Entonces yo creo que en la medida que mejoremos el juego nuestro, sobre todo en ese rubro, en las secuencias de pases, y que mejoremos en la parte atlética, yo creo que va a ser un equipo más combativo, más difícil de vencer, y va a poner a los rivales, ojalá, en una situación tan difícil como nos ponen ellos a nosotros. Lo de hacer superioridad numérica en el tercio medio contra un equipo que juegue 4-4-2 o 4-3-3 o la estructura que sea, que tengan 3 centrocampistas, pues la idea es hacer superioridad, y esto se puede lograr o con la interiorización de los laterales, o decidir de una vez y jugar con una defensa de 3, y ya sea en rombo, en cuadrado o en trapecio, tratar de hacer esa superioridad numérica, dependiendo la línea de pase que queremos abrir. Me parece que hoy, cuando lo hicimos y era la base, el trapecio era más amplia, podíamos encontrar al 9, tanto a Carlos como a José Raúl, y creo que lo hicimos muy bien. Buenas noches, Alberto Andrade. Buenas noches. Los ojos del aficionado están concentrados en usted, el director técnico de Tijuana, en la prensa local, prensa nacional, California, incluso de su país. ¿Está usted acostumbrado a esto? ¿Y qué efecto le causa este tema? Prefiero que la gente se ocupe y se concentre en apoyar a los jugadores.
De todas maneras, en cuanto a lo que a mí me concierne, pues muy agradecidos, y es así. La verdad que cuando uno está dirigiendo, cuando está en el juego, personalmente no me fijo mucho en eso. Pero muy bueno que el equipo esté generando esa ilusión, y que ojalá nos sigan apoyando, y que el equipo va a tratar siempre de dignamente dar el 100% para tratar de seguir ganando y seguir agradando a la gente que lo viene a ver jugar. ¿Algún mensaje a la afición? Que muy agradecidos, porque sobre el final se percibía, y bueno, y en la celebración de los goles era inevitable ahí sí notar el ruido. Entonces, muy agradecido con la afición, y creo que son muy importantes para el club y para el rendimiento de los atletas en el campo. Profesor, buenas noches. Héctor Enrique para PR Sports. Usted sale con 3 modificaciones para la segunda parte del partido. ¿Esto se debe a que hubo alguna cuestión física, ya sea con Kevin, con Unai o con Joe Corona, o fue una decisión meramente táctica? No, una decisión táctica. Todos saben que el martes jugamos en Ciudad de México y después en San Luis, y hay que tener al equipo lo más fresco posible. Entonces, parece que Joe merecía descansar. Yo creo que saben que fue padre hace poco, y han sido difíciles los días pues difíciles no, pero de trasnocho y de no poder descansar, y faltó un par de entrenamientos. Entonces justo yo creo, bueno, lo pensé que era 45 minutos eran suficientes. Cristian también merecía jugar, y bueno, entonces son decisiones tácticas para mantener la idea de juego más fresca, más pura, pero ya dije, yo creo que todos cumplieron y lo hicieron bien el tiempo que estuvieron. ¿No ya nos platicaba que ya estar preparado para el mejor escenario o el peor escenario de la B, y dependiendo del planteamiento que tenía dado el negocio? ¿Esto es el planteamiento lo ideal, empezar ganando el primer tiempo, o qué faltó para que sea el mejor partido? No, yo creo que debimos ser más, como dije anteriormente, más eficaces, porque en el primer tiempo tuvimos opción para hacer un par de goles o 2 goles más, sobre todo los de balón parado. Entonces el juego es aleatorio y trae eso. A veces uno, cuando merece, no anota, y después de la nada surge un gol. Entonces, reitero, uno planifica los juegos, pero esto no termina acá. Entonces me parece que jugamos bien, sobre todo en esa faceta, en la fase con balón, pero tenemos que mejorar mucho en otros aspectos. Profesor, buenas noches. Marco Domínguez, GP Deportes. Con esta evolución que ha mostrado prácticamente inmediata del equipo, ya no lo vemos aquí, por eso yo quería preguntarle hasta agosto, 20 y tantos de agosto. Quería preguntarle cómo afronta la preparación de estas 2 fechas que vienen fuera y el torneo en Estados Unidos. Hay que elegir muy bien los días de descanso. Por ejemplo, mañana vamos a entrenar, vamos a tratar de nivelar el grupo a los que participaron poco, los que hicieron 60 minutos o más harán un trabajo regenerativo para mantenerlos frescos. El día domingo seguramente un día libre, entrenamos lunes, jugamos martes. Entonces hay que ir de acuerdo al calendario, seguir planificando inteligentemente. Creo que
ya está casi decidido que entre el juego de Cruz Azul y de San Luis no vamos a regresar acá, vamos a ir a una ciudad intermedia, en altura y en distancia, para poder volver a jugar en la altura y no sufrir, no sé cómo se dice, hipoxia, bueno, problema de oxígeno, y yo creo que acá eso es parte de trabajar en este club. Los viajes son muy largos, son muy desgastantes, pero yo creo que los directivos están haciendo suficientes esfuerzos como para viajar mejor, mantener el equipo fresco y tratar de ir a competir en cada juego. Última pregunta, Brandon Ambriz. ¿Qué tal, profe? De este lado, Brandon Ambriz para Televisa California. Usted como gente de fútbol, siendo alguien que es muy querido en su país natal, Colombia, ¿cómo ve el previo de la final de la Copa América? ¿Usted ve capaz a Colombia de dar esa gran sorpresa grata de vencer a la actual campeona del mundo, que en este caso que es Argentina? Colombia tiene grandes jugadores. Bien lo dijo el señor Bielsa, es una camada de jugadores privilegiada, con muy buenos delanteros, muchas o varios contribuyendo a los goles, han mejorado mucho en la pelota de balón parado, casi creo que el 60, el 70% de los goles los hace así, o los ha hecho así. Entonces, contra Argentina, a mí me parece que Colombia tiene todas las probabilidades de hacer un gran partido y de ganar. ¿Y en el tema de la selección mexicana, qué opina de este retroceso? No, ya le dije a su compañero, usted me llevó por el camino de que yo soy colombiano, ahí me atrevo a hablar porque en realidad lo soy, pero tampoco, no me gusta hablar de esos supuestos. Y de la selección, ya lo dije, México, le tengo un cariño especial, un agradecimiento especial, entonces siempre quiero que les vaya bien, entonces no me atrevo a dar opiniones. Y a propósito, aprovecho para decirles a todos, yo no tengo redes sociales, entonces eso que han salido o que han publicado, que yo dije del señor Herrera, totalmente falso. No hablo de nadie, no opino de ningún colega y no tengo redes para comunicarme con nadie. Muchas gracias. Hasta luego.